Agradezco la invitación y el tema, como ustedes lo saben, que nos ocupa, es el tema de la libertad de expresión. Durante ya mucho tiempo en nuestro país ya se ha venido dando un conflicto que se ha ido acrecentando por la opinión de algunos que no coinciden con algunas ideas religiosas, y esto ha llevado a que en cualquier expresión de los ministros de culto, cualquiera que sea, la más sencilla que sea, puede ser ya tachada de violación al Estado laico y violación a la separación de las iglesias y el Estado. Y me parece que estamos en un grave error que tenemos que detener el día de hoy, al menos. Yo creo que no se violentan esos principios, sino se fortalecen los principios cuando los ministros de culto ejercen su posición sobre sus creencias. Tenemos que ser muy cuidadosos en todo esto porque hace rato escuchábamos que es necesario conocer. Yo coincido, es necesario conocer. Y hay gente que no conoce, la cual es importante explicarle y es importante allegarle los elementos normativos. Pero hay gente que sí conoce que las normas están muy claras y quisiera no conocer y quisiera evitar que se les diga lo que dice nuestra ley. No quiero abusar del aspecto jurídico, pero sí quisiera explicarles en México cómo está la situación a nivel de nuestras normas jurídicas. La Constitución, como en todos los países, es la columna vertebral del sistema jurídico en México. Y en esta Constitución al menos tenemos varios artículos, el primero, el sexto, el 24 y el 130, que de alguna manera amarran y fortalecen lo que les digo sobre la libertad que tenemos todos los mexicanos. El problema es ese que les digo, hay gente que no quisiera oír eso, pero es necesario decir. En el 2011, el artículo primero se reformó y ya no se otorgan garantías individuales, sino más bien se reconocen derechos humanos. Y el artículo primero dice que se reconocen los derechos humanos de todas las personas y no distinguió el legislador si fueran personas físicas o morales, lo cual me hace creer que también las iglesias registradas como asociaciones religiosas tienen derechos humanos. El artículo 6 ya nos habla de la libertad de expresión y es necesario conocerlo, porque de alguna manera también los ministros de culto deben de saber que hay limitantes en su expresión. El artículo 6 dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de, y entonces enumera, ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, o provoque algún delito o perturbe el orden público. Entonces, el ministro de culto, como todos los ciudadanos, tenemos que saber que nuestra libertad de expresión tiene ciertos encuadres. Yo no puedo abusar de mi libertad de expresión insultando a mi vecino. Yo no puedo usar la libertad de expresión en un púlpito denostando a otros grupos que no creen como yo. Eso es muy importante porque los ministros lo tienen que entender. El artículo 24 habla de libertad de conciencia, de libertad de convicciones éticas y libertad religiosa. Ahí están los marcos legales para nosotros como mexicanos. Y luego el 130, que digamos que es la ley reglamentaria que rige a las iglesias, es bien importante también leerlo con cuidado, porque gente que dice es que no es posible que nos limiten a los ministros de culto el aspecto electoral, por ejemplo, para manifestarnos por la cuestión electoral. Este gobierno está haciendo esto mal. Espérenme tantito, ese 130 está cumpliendo hoy, bueno, no hoy, pero en este año, 30 años de vigencia. ¿Cuántas elecciones se han tenido desde el 130 constitucional reformado desde 1992? Y es la misma normativa la que nos ha regido en esos 30 años hasta el día de hoy. Y el artículo 130 hay una palabra que me encanta que dice que la ley reglamentaria, en este caso la ley de asociaciones religiosas, concretará las siguientes acciones. De ahí viene la disposición constitucional. El 130 nos dice: la ley reglamentaria, ley de asociaciones religiosas, es mi ley reglamentaria, concretará las siguientes situaciones.
Y entre otros incisos, no lo voy a leer todo, ahí marca que los ministros de culto no pueden hacer proselitismo político ni favorecer a candidato o partido político alguno. Esto no es del gobierno actual, esto es de la Constitución. Y luego la ley reglamentaria también lo adoptó. Entonces tenemos Constitución y ley reglamentaria que impide. ¿Que no nos gusta? Bueno, entonces habría que hacer lo propio para reformar la Constitución o para reformar las leyes. Pero no es un elemento de una violación a los derechos humanos nata, sino que está un marco establecido en la ley. Por el otro lado, también el artículo 130 nos dice, entonces ustedes, ministros de culto, tienen que conducirse de esta manera. Pero también hay ventajas. ¿Por qué? Porque la propia ley reglamentaria del 130, la ley de asociaciones religiosas, copió exactamente en su artículo 2, inciso C, me parece, copió lo que dice la Constitución sobre la manifestación de las ideas religiosas, que no puede ser nadie objeto de discriminación, de ninguna inquisición judicial o administrativa por expresar, en este caso, ideas religiosas. Es decir, lo que yo quiero llegar a decirles ahorita en esta exposición es, la norma está. El problema es que no conocemos la norma y el problema es que algunos no quieren conocer la norma. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera yo como en este caso como servidor público, porque hace unos años no lo era, ¿verdad? Y yo estuve en estos foros, pero luchando por el otro lado, pero ahora me toca estar dentro de la parte de funcionario público. Tengo que ser explícito en decirles, no se trata de reformar leyes. Realmente yo creo que las normas están muy claras. El problema es que no hemos sabido cómo ejercer nuestros derechos. Y entonces ustedes, yo sé que ministros de culto dicen sí, y a lo mejor alguno dice gloria a Dios y alguno dice ahorita amén, ¿no? Sí, pero espérense tantito. Tampoco se vale predicar y denostar, ¿verdad?, al que no cree como yo. Tampoco se vale decir, es que esta bola de personas se van a ir al infierno. Es muy delicado porque hay una línea muy delgada en donde cuando no nos demos cuenta ya la atravesamos y entonces somos violadores de las normas jurídicas que existen en el país. Ahora bien, de alguna manera lo que yo quiero hacer entender es que esta parte de están violando el Estado laico, yo les diría no, se está fortaleciendo, las iglesias están haciendo su papel y el gobierno está haciendo su papel. O sea, hay separación, sí, pero aquí estamos en el Senado de la República. No podríamos estar porque alguien nos diría están violando los ministros de culto al estar en el estrado del Senado hablando de Dios. Y entonces hay un elemento que a mí me parece que es importante destacar, los excesos. Me parece que ya hay parte en la que ya estamos como muy, me parece que ya estamos en ocasiones hasta enfermos en ciertos momentos. Alguien dijo en un momento, los ministros de culto no pueden hablar de nada, que se vayan a su púlpito. Yo oía eso. Pues ahora, ¿qué creen? Ya ni en el púlpito los dejan hablar. Entonces, oigan, esto es esquizofrenia. Yo ya me da hasta pendiente de escuchar estas voces, porque el ministro de culto ahora se tiene que saltar ciertos capítulos de la Biblia bajo esas condiciones. Ya no puede predicar hombre y varón los creó, mujer y varón los creó. Ya no lo puede hacer porque de inmediato hay violación al Estado laico, violación a la separación de la Iglesia y el Estado. Ahora bien, decíamos hace rato, libertad de expresión. ¿Saben que la libertad de expresión también es el derecho a ser informados? Entonces, como ciudadanos, como feligreses de un determinado servicio o culto religioso, tengo el derecho de ir con mi ministro de culto a que me informe si lo que yo estoy haciendo está haciendo mal. Fíjese que tengo un problema familiar, fíjese que tengo un problema de situaciones relacionales, fíjese que cometí un delito, fíjese que estoy consumiendo algún enervante. ¿Qué hago? Y el ministro de culto, bajo las condiciones de sus creencias, tiene que decirle, mira, pero no me lo imagino diciendo, en eso sí no te puedo decir porque me van a acusar de violación al Estado laico. Es una aberración. Realmente lo que necesitamos es ver la línea delgada y no pasarnos el uno del otro.
el ministro de culto tiene limitantes para la parte electoral, sujétense a ellas. Sujétense a ellas. El ministro de culto puede predicar, sí. Todo. Se va a expresar, y les voy a decir de una vez, sobre la marihuana. Se va a expresar sobre la interrupción del embarazo. Se va a expresar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se va a expresar sobre la concepción in vitro, ¿no? Vamos, lo va a hacer y lo tiene que hacer. Diría Karl Barth, el Estado no ora, las iglesias oran. El Estado no es compasivo, las iglesias sí. El Estado aplica la ley, las iglesias son espirituales. Ahí está la gran diferencia. Pero entonces lo que necesitamos es aprender y conocer un poquito más sobre lo que nuestro marco legal dice. Yo les invitaría a que no nos vayamos con esas voces de está violando el... No, ven tantito, ya sabes lo que dice el 1, ya sabes lo que dice el 24, ya sabes lo que dice el sexto, ya sabes lo que dice el 130, ya sabes lo que dice la ley reglamentaria. Mira, te explico, no hay manera de que nos ganen en esa situación. Yo con eso quiero cerrar, ya me pasé el minuto, pero me parece importante pelear, sí, por la libertad de expresión, pero no en vano. Vayamos mejor a decirle a la gente que conozca lo que nuestras normas ya dicen desde hace mucho tiempo. Muchas gracias.